Bueno, decíamos que marzo está asignado por la conflictividad social. Uno tiene que apuntar lo que marzo depende, días más, días menos. En general el mes se caracteriza por la conflictividad social porque es cuando se discuten las paritarias. Están con nosotros Mauricio Herzog de la FESTRAM y Marcelo Delfort, secretario adjunto de la Comisión Directiva Provincial de ATE. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Tan conflictivos? ¿Se han pintado la cara en contra del gobierno de la provincia, de los intendentes y presidentes comunales? No, en defensa de los compañeros trabajadores de ambos sectores. Nosotros nos pintamos la cara para defender a nuestros compañeros que vienen sufriendo la pérdida del poder adquisitivo notoria que sufrieron desde el año pasado y lo que va de este año. Nosotros confiamos en el ámbito de la paritaria como un ámbito de diálogo. Creo que hemos demostrado que incluso hemos sido muy pacientes, pasando a 2 cuartos intermedios para ver si el gobierno de la provincia podía mejorar su propuesta salarial, en virtud de que la última reunión manifestó el ministro de Economía que era el mayor esfuerzo que podía hacer la provincia y una propuesta que nosotros consideramos insuficiente, por lo que decía el compañero, que no contempla lo que hemos perdido de poder adquisitivo del año 2016, porque para el 2017 garantizaría preservar el poder adquisitivo con la cláusula de actualización automática, pero perdemos lo que ya venimos perdiendo en el año 2016. ¿Y cuánto es lo que Entonces, ustedes por eso que salimos a la calle. ¿Cómo? ¿Cuánto entienden que es lo que se ha perdido? Porque el IPEC da para el año 2016 en 32 y chirolita, 32,9, y Sí, los acuerdos salariales... más del 40. ¿Perdón? El Congreso dio más del 40, que es el más viable. O sea, nosotros sacamos, por lo menos en el sector ¿Por qué nuestro, fiable? Si hasta hace poquito un se 33% confiaba en el y índice fue un... oficial. No, bueno, no solo el índice de Congreso, sino en el caso nuestro de la CTA, contamos con un instituto que es el Instituto Cifra, que dirige Eduardo Basualdo. Además, ahora la CGT y la CTA hemos conformado con la Universidad de los Trabajadores también un instituto que mide y está midiendo la inflación, muy similar a lo que está midiendo el INDEC. O sea que tenemos cifras serias vinculadas con el proceso inflacionario del 2016. Perdóneme, ¿por qué le tienen que creer a ustedes si ustedes no le creen al gobierno? No, no es que no creo. Bueno, hablemoslo con los compañeros, con la gente común, digamos, con el trabajador. ¿Cuánto aumentó el agua? ¿Cuánto aumentó la luz? ¿Cuánto aumentaron los alimentos? Ahora, en la época escolar, Pero si ¿qué fuera significa así, eso? tendrían que darle un 200% de aumento. Bueno, pero esas son las discusiones que tenemos. Nosotros, un ejemplo, la coparticipación el año pasado se incrementó un 52%, también es otro índice. Los municipios rondaron el presupuesto mayor este año entre un 30 y un 40%. La provincia un todas 36%. Todas esas discusiones las queremos hacer con los intendentes, pero se niegan. Si jugáramos que esta es la mesa de la paritaria, no es la mesa de sin ánimo de politizar, sino la paritaria. Y tenemos que empezar a hablar sobre cuánto perdimos. ¿Cuánto perdimos? Entre un 7 y un 10%. Desde nuestro sector, esa es la pérdida a la que calculamos y a la que queremos discutir para empezar a discutir la política salarial de este año, que es la que se niegan los intendentes sistemáticamente, plegándose a la política nacional de cerrar en un 18% la inflación de este año. O sea, nos quieren hacer perder a los trabajadores municipales el año 2016, la pérdida del poder adquisitivo, sin olvidar, como decía recién el compañero, todos los incrementos que ha habido este año y va a seguir habiendo en cuanto a gas, luz. Ahora, ustedes no tienen y todos los garantizado, servicios. Mauricio, ¿no tienen garantizado que la incidencia de esos aumentos con la cláusula de actualización automática la recuperan? Sí, la recupera. Con esa cláusula no se perdería el poder adquisitivo de este año 2017. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que resignar lo que perdimos en el 2016? Es más, el gobierno de la provincia, en una actitud unilateral, porque no fue un acuerdo paritario, para fin de año otorgó una cifra no remunerativa que incluso no alcanzó a los jubilados y pensionados, precisamente para compensar lo que los trabajadores habíamos perdido en el año 2016. Ahora esa cifra no está más. Es más, los trabajadores públicos cobraron menos en marzo que en febrero. ¿Por qué? Porque esa cifra que se pagó en 2 cuotas la dejaron de percibir. Sí, y en nuestro sector, el municipal, llegamos a ese acuerdo justamente con el mal llamado bono, justamente porque en la firma de la paritaria, en enero empezábamos a discutir nuevamente el salario, para recomponer el salario perdido del 2016. Recién empezamos a discutir en paritaria a mediados de febrero. Estamos a mediados de marzo y todavía no hay una cifra Ahora, los acordada. intendentes dicen... perdón, Ricardo. No, dale.
dicen, ¿cómo pueden decir los municipales que no mejoramos la oferta si ni siquiera se sentaron a escucharnos? La oferta que hicimos fue del 19,5 y ni siquiera permitieron que le dijeran que era el 21, o 22, o 20, o 19,8. No fue así. Primero que tuvimos 3 reuniones paritarias para que ofrezcan un número. Ellos mismos en esa reunión paritaria dijeron que no podían, en la segunda reunión paritaria no podían ofrecer un número porque estaban atados a la provincia. Y atado a la provincia y atado a la nación. En la tercera reunión paritaria, ya con un paro decretado, llevaron el 19,5%, que era el que habían ofrecido el día anterior a las paritarias provinciales. Ah, ustedes son sindicalistas de experiencia. Sí. Y si uno hace un repaso de lo que son las crónicas periodísticas, cuando se hace la primera oferta siempre dicen, Sí. Es típico de la negociación, hasta acá llegó. Este es el Este es el último, lo que más podemos. No lo fue nuestro caso. La primera propuesta que nosotros rechazamos, la del 19,5, ahí hubo un gesto de Poder Ejecutivo de pasar un cuarto intermedio para la semana siguiente para ver si se podía mejorar esa primera propuesta, que de hecho fue lo que pasó, la mejoraron en 1,5 puntos. O sea, no es que en la primera reunión ya se dijo que era la última y única oferta. De hecho, después de esa primera reunión no hubo paro. No En el hubo caso paro de los porque empleados pasamos un públicos. cuarto intermedio. Ahora, nosotros decimos que acá de lo que se trata es una decisión política del gobierno de la provincia. No creemos que sea un problema económico. La provincia financieramente está en buenas condiciones, terminó con un superávit, un pequeño superávit, pero un superávit, las cuentas están equilibradas. El proceso inflacionario de alguna manera favorece porque hay mayor recaudación. La estimación de la inflación de este año, que en el presupuesto está entre el 17%, ya todos hablan que va a ser entre un 23, un 25, un 28%, digamos. Si se anualiza estos 2 primeros meses nomás, estos 2 primeros meses a cifras oficiales, se llega a un 24%. Digo, esto para la provincia en términos económicos, mejorar esta propuesta salarial, estamos convencidos que es posible. De lo que se trata es una decisión política. Tiene que, digamos, si se despega o no de los condicionamientos que está planteando el gobierno nacional. De hecho, que ha hecho un pequeño gesto de decir, bueno, en lugar del 18 estoy ofreciendo, bueno, Vidal ofreció el 19, acá la provincia ofreció 2 puntitos más. Ahora, no alcanza con esos 2 puntitos más. La provincia está en condiciones de hacerlo y creo que puede abrir un contexto nacional que signifique Ahora, un gran, ¿creen ustedes que un la gran, provincia un gran quiere señal ser política, la primera que acuerda? pero Justamente es un efecto cadena. La política de la provincia no quiere acordar por encima de la política nacional. Los intendentes no quieren acordar por encima de la política provincial y la política nacional. Y los trabajadores son los que estamos esperando un incremento salarial en nuestro sector desde julio del año pasado. El último incremento salarial fue en julio. Ahora, si ustedes me dicen que esta pregunta no va dirigida a ustedes, tienen razón. Pero a partir del análisis que ustedes hacen, dinero hay, no habría problema, no es un problema económico, es una decisión política. ¿Qué gana el gobierno en mantener esta situación de tener casi todo, lo hizo Osvaldo en la apertura, casi todos los sectores en reclamos salariales y en paro, si la posibilidad está? bueno, habría que preguntárselo al gobierno. Bueno, Nosotros creemos que evidentemente hay ciertos condicionamientos de parte del gobierno nacional. El gobierno nacional no ha reconocido un convenio colectivo acordado entre un sindicato y la patronal, que en el caso de la bancaria. Ha amenazado a los jueces que dieron el amparo para iniciarle juicio político a los jueces porque han fallado a favor del acuerdo de la bancaria. Digo, hay una fuerte decisión del gobierno nacional de ponerle límite a la paritaria. El propio presidente ayer salió a respaldar las negociaciones de la provincia de Buenos Aires en contra de precisamente el sindicato docente. Digo, creemos que evidentemente hay una fuerte decisión política a nivel nacional de ponerle límite y un techo a la paritaria. Y esto, de hecho, por todo lo que significa la relación provincia-nación en un país que es federal pero es bastante unitario, condiciona claramente a esa decisión política. Ahora, nosotros creemos que por algunos gestos que está dando el gobernador, al principio de la negociación, él planteó que en la provincia de Santa Fe no va a haber ni piso ni techo en la discusión salarial. Bueno, queremos que esa decisión que él tomó al principio de la discusión salarial se aplique en los hechos, porque, insistimos, la provincia a nuestro criterio está en condiciones de mejorar la propuesta salarial y de hecho que si no la mejora el conflicto se va a agudizar, porque nosotros en el caso de ATE ya resolvimos para los próximos días, si no hay una mejor oferta, un nuevo paro con movilización en la ciudad de Santa Fe. Y convengamos que
como vos decías, ustedes decían al principio del programa, estamos todos los gremios estatales en conflicto y es muy probable que esa fuerza que se está haciendo en forma aislada en cada sector en algún momento confluya en una gran protesta, movilización del conjunto de los estatales, como no ocurría desde la década del 90. ¿Se acuerdan la década del 90 cuando salíamos a pelear el ajuste, no el achique, con la intersindical del sector público? Entonces, si vamos a ese escenario conflictivo, es lo que no, como decía Mauricio, es lo que no queremos los trabajadores, pero nos están empujando hacia esa situación porque nosotros tenemos la responsabilidad de defender los intereses de los trabajadores. Recién traen a la charla la intención del Gobierno Nacional con respecto a poner límites en la paritaria, vamos a poner, creo que la más emblemática es la docente, ¿no? La discusión con los docentes. ¿Ustedes entienden que la relación de Gobierno Nacional con docentes de la provincia de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires es la misma que en Santa Fe? ¿Hay ese grado de tensión y de enfrentamiento con los intendentes y presidentes comunales o con el gobierno de la provincia? En nuestro caso, es honesto reconocer que no. Nosotros tenemos una paritaria que funciona, que tiene institucionalidad, que se reúne no solo para discutir salario una vez al año, sino que todo el año en distintas jurisdicciones tiene un funcionamiento que implica muchas mejoras en las condiciones laborales de los estatales santafesinos, que falta un montón, por supuesto, falta un montón, que hay más de 150 puntos que presentamos en la paritaria para que sean discutidas este año, pero hay una relación institucional de diálogo en un marco de una paritaria que funciona. No ocurre así en otras provincias, uno que tiene la posibilidad de compartir experiencias con compañeros de todo el país, en casi ninguna de las provincias más grandes. Bueno, de hecho que en provincia de Buenos Aires hay un claro enfrentamiento con la docencia, con SUTEBA. No se convoca la paritaria nacional docente, que es otra decisión política de no cumplir con la ley. Tanto habló Macri de volver a la institucionalidad, de cumplir con la ley y con las normas, y él mismo no está incumpliendo una ley del Congreso Nacional que establece que tiene que convocarse una paritaria nacional para discutir el financiamiento docente y poner el piso a todas las discusiones salariales de la docencia argentina, y eso no ocurre. ¿En el caso de los municipios? En el sector nuestro igual, similar. El gobierno provincial siempre ha promovido desde el 2008 la reapertura de paritaria, los intendentes también. Sí, ya en el reclamo de noviembre hemos notado algunos cambios importantes. ¿Por quién viene? A ver, del sector de Corral. Corral en la última, en el acto de acuerdo no se presentó ningún responsable de Santa Fe a firmar ese acto de acuerdo. O sea, justamente un hombre ligado al PRO ya mostró cuáles eran las nuevas intenciones en la parte paritaria. Este año volvieron a sentarse al diálogo, pero bueno, se pliegan y no hacen ofertas, no quieren discutir ofertas con los números que nosotros decimos, ¿sí? Los presupuestos municipales, la coparticipación, la pérdida del año pasado, no lo quieren, estos números no existen. El único número que existió hasta ahora fue el 19.5% que ellos llevaron a la última mesa paritaria. ¿Y el ofrecimiento en 2 tramos condiciona también el arreglo? Nosotros estamos abiertos al diálogo y a encontrar una medida de equilibrio entre la necesidad del Estado de invertir sus recursos y la necesidad de los trabajadores de tener un salario que no pierda poder adquisitivo. En los 2 tramos, por supuesto, que uno quisiera que sea de un solo tramo. Porque el segundo es en julio, ¿no? El segundo en julio. Así se vienen dando las últimas políticas salariales. Ahora, dos ustedes tramos, son marzo y julio. sindicalistas de experiencia en el ámbito estatal. ¿Ustedes se imaginaban no me voy a ir muy lejos, 2 años atrás, que un gobierno le ofreciera una cláusula de actualización automática? Era, ¿cómo podríamos decir?, la joya de la abuela. Conseguir eso era dar la vuelta olímpica alrededor de la Casa de Gobierno, ¿o no? No nos imaginamos, porque si bien se vivía un proceso de una inflación controlada, en los últimos años, salvo los 2 últimos años del gobierno que se fue, digamos, veníamos en un proceso claro de recuperación salarial. Esto nadie lo puede discutir. Veníamos en un proceso de recuperación salarial. Por eso, hablar de una cláusula de actualización en relación a la inflación estaba lejos de poder imaginar. La última cláusula gatillo que hubo fue en la época de la hiperinflación, los últimos meses de Alfonsín, los primeros meses de Menem, que se puso una cláusula gatillo porque se discutía día a día prácticamente. Ahora nos pone una cláusula gatillo ¿para qué?
justamente la intención del gobierno nacional, a la que se están plegando tanto los municipios como el gobierno provincial, es decir, el año 2017 lo que perdiste, y este año vamos a hablar de una futura inflación que si es mayor te vamos a dar una cláusula de gatillo. ¿Y desde cuándo esa cláusula de gatillo? Desde el momento que pasó la inflación y bajo qué índice, los índices de ellos. Son todas de esa forma la cláusula de gatillo pierden los trabajadores. Aparte, si llegan a acordar, digo, en julio viene el segundo tramo y entre marzo y julio pueden estar discutiendo la cláusula gatillo. ¿Y por qué la cláusula, según como está presentada por el gobierno de la provincia, en nuestro caso, es automática? O sea, en el momento que la inflación supere el acuerdo salarial, se dispara esa actualización automática. ¿Sin sentarse en mesa? No, eso sin sentarse en mesa, es como sería como el acuerdo que se firmaría si es que eso sucede, ¿no? Pero además, bueno, nosotros creo que hay una situación de conflicto, como usted mencionaba, no solo en la provincia de Santa Fe. Ayer las dos CTA ya convocaron un paro nacional para el día 30 de marzo. Por supuesto, la CGT tenemos entendido que el día de mañana jueves o el viernes, ya anuncia la fecha del paro, que podría ser los primeros días de abril. Se habla del 6 de abril. En ese caso, nosotros como CTA o las dos CTA ya resolvieron si la CGT convoca un paro antes del 30, bueno, tratar unificar la medida de acción, por lo que, bueno, va a haber, así como fue una gran movilización hace unos días atrás, convocada por el trabajo y la industria nacional, creo que el paro que se pueda concretar de todas las centrales sindicales va a demostrar que los trabajadores no estamos dispuestos a resignar los derechos que hemos conseguido, entre ellos un salario digno. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Establecemos aquí la primera pausa, Ricardo. Así es, así es. Es muy corta, ¿no? Sí, muy corta. Y después vamos a armar una mesita polémica. Y después viene algo también, no menos polémico. Sin ánimo. Sin ánimo de polemizar y se arma una galleteada tremenda. ¿Sí? Pausa y enseguida volvemos.